Perfecto. Bueno, empezamos entonces la clase de hoy. Clase de Física 2 para Ciencias Químicas a distancia, este segundo cuatrimestre. Y vamos a dar, como ustedes pudieron ver en los videos del cuatrimestre anterior, vamos a dar dos tramos de clase separados de más o menos 10-15 minutos de descanso luego de una hora. Le pido que se silencien si puede ser para no tener ruidos accesorios. Cualquier cosa me pueden frenar, me pueden hacer preguntas. Vamos a poner, a ver si puedo poner participantes acá, perfecto. A ver si tengo acá. Sí, perfecto. Ahí está. Ahí puedo ver quién está entrando. Bueno, perfecto. Si alguien no ve bien, me avisa. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a hacer un poco, para empezar esta clase vamos a hacer un poco cholulos y les voy a mostrar una molécula de la que se habló mucho hoy, el día de hoy. No sé si estuvieron un poco oyendo las noticias. Se habló mucho de esta molécula porque, sí, Lucio, apareció un trabajo en la revista Nature hablando de la detección de fosfina o fosfeno en la alta atmósfera de Venus. Y me viene muy a colación, me viene muy a mano, porque vamos a hablar de dipolos moleculares. Y en particular el fosfeno tiene un momento dipolar no nulo. Así que bueno, vamos a hablar de él como de otras moléculas dipolares que van a caracterizar a los dieléctricos. Pero bueno, eh, vamos a ubicar la clase de hoy en el contexto de lo que han venido aprendiendo hasta ahora. Ustedes ya vieron en los videos dos aspectos muy importantes de un área grande de la que consta este curso, que es la electrostática. La electrostática lo que hace es estudiar los campos y el potencial eléctrico, campo eléctrico y potenciales eléctricos generados y fuerzas generadas por cargas que por ahora son consideradas en reposo, que están en reposo. Entonces, esos campos y esos potenciales no van a depender del tiempo, y ustedes fueron viendo campos y potenciales para distribución de cargas que están inmóviles y que están puestas en el vacío. Vieron de qué manera se hacían fuerzas entre ellas, vieron de qué manera para una carga puntual se generaba un campo alrededor de ella y cómo podía afectar a otra carga, por ejemplo. Y también vieron qué es lo que sucedía con los campos y los potenciales cuando estas cargas se situaban sobre conductores. Los conductores son ya son materiales que tienen una cierta propiedad, que es que dejan correr electrones a lo largo de su superficie, cargas a lo largo de su superficie, de manera de anular el campo en su interior. Entonces, esa propiedad es distintiva, obviamente, y lo que analizaron es, bueno, de qué manera, lo que estamos analizando, porque también sé que lo están viendo en el práctico, es de qué manera se configuran los campos y los potenciales una vez que esas cargas situadas sobre los conductores se lograron acomodar. Entonces,
por dejar acomodar, lo que estamos diciendo en términos físicos es dejar que el sistema evolucione hasta un estado estacionario, en donde ya nada varíe en función del tiempo, y ahí vemos cómo se establecieron los campos y los potenciales, sabiendo que las cargas ya no se van a mover, aunque pueden moverse en los conductores. Y ahora vamos a atacar una tercera rama de la electrostática, que es el tratamiento de los dieléctricos, que son materiales compuestos por moléculas, pero que no son conductoras, son materiales no conductores, pero que sin embargo generan reacciones, dan lugar a reacciones cuando se les aplica un campo eléctrico externo. Entonces vamos a ver de qué manera se comportan estos dieléctricos y para qué sirven, cuáles son las utilidades de los dieléctricos. Entonces, ¿los dieléctricos qué son? Son materiales que por lo general se catalogan como aislantes. Cuando hablamos de dieléctrico hablamos de aislante, que es lo contrario a conductor. Todavía no hemos hablado de corriente eléctrica, vamos a hablar en la próxima clase, pero podemos ver a un aislante o un dieléctrico como un material que impide la libre circulación de cargas a través suyo. Entonces, la libre circulación de cargas se impide, pero en su lugar ocurre una polarización del material. Y esa polarización, ya vamos a explicar por qué sucede, pero tiene que ver con una reconfiguración de las moléculas que componen ese dieléctrico, que hace que el dieléctrico se intente apantallar en un campo eléctrico externo. Ya vamos a ver cómo lo hace. ¿Para qué se usan los dieléctricos? Bueno, se usan se usan como aislantes, para impedir que la corriente fluya de un lado, de un conductor al otro. Pero además, y eso vamos a desarrollarlo más en detalle en esta clase, van a permitirnos acumular más cargas en capacitores, más cargas de lo que acumularía un capacitor si tuviera vacío dentro de él y no un dieléctrico. Igual esta característica no conductora, va a tener un límite. También quizás veamos rapidito ese límite, más allá del cual el dieléctrico se rompe y se transforma en un conductor. Bueno, ¿qué tipo de dieléctricos hay? Bueno, hay tantos como tipos de estructuras moleculares hay, pero hay en distintas fases. Hay dieléctricos sólidos, gaseosos, líquidos. Las propiedades dieléctricas dependen mucho de la temperatura, del nivel de agitación de las moléculas. Y nos vamos nosotros a focalizar en dieléctricos lineales e isotrópicos, es decir, dieléctricos cuya polarización varía linealmente con el campo externo. Nos vamos a meter en otros materiales cuya permeabilidad depende de si el campo externo varía y de la frecuencia de un campo externo, etc. No nos vamos a preocupar por eso, vamos a preocuparnos por dieléctricos, los más simples dieléctricos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver, vamos a hacer un experimento, vamos a repasar un experimento que podemos hacer con dieléctricos y les voy a mostrar qué se observa, para que de ahí podamos deducir algunas de estas características de las que le hablé. Entonces, imagínense un capacitor, ustedes ya tienen conocimiento de lo que es un capacitor, es un conjunto de al menos dos conductores que se ponen a distintos valores de potencial. Vamos a simplificar la explicación imaginándonos un capacitor plano compuesto por dos caras, ambas caras son iguales, planas, paralelas, una un potencial φ1 y otra un potencial φ2, esas caras están separadas por una distancia s, y sobre una de ellas ponemos una carga Q, entonces
Entonces la capacidad está definida como la carga sobre la diferencia de potencial, y para el caso de un conductor plano tenemos esta expresión para la capacidad. Acuérdense que la capacidad es una cantidad que no depende de la cantidad de carga ni del potencial, sino que depende de la forma y del tamaño del capacitor. Es una característica del sistema propiamente dicho. Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando en vez de vacío entre las dos cargas, nosotros colocamos un dieléctrico? ¿Qué es lo que se observa? Entonces lo que se observa es que aumenta la capacidad del dieléctrico. Esto ocurre, esta es la capacidad que obtenemos en el vacío, y si nosotros mantenemos la diferencia de potencial entre las placas y metemos un dieléctrico adentro, notamos que la capacidad que medimos es mayor. Entonces, dada esta expresión de aquí, arriba, frente a una diferencia de potencial que no cambia, el aumento en la capacidad se va a deber al aumento de la carga presente en cada una de las, el módulo, en cada una de las cargas del capacitor. Entonces, introducir un dieléctrico aumenta a potencial constante, aumenta la cantidad de carga sobre las capas del capacitor. Bueno, veamos esto un poquito más en detalle. Entonces, la situación inicial es un capacitor con sus dos caras. Cada cara tiene, en una de las caras tenemos una carga Q0 positiva, una carga menos Q0 en la otra placa. Esta carga se ubica sobre el borde, acuérdense, del conductor. Estos dos son conductores. Entonces la carga se acumula sobre la superficie del conductor. Si nos metemos adentro del conductor, el campo es cero, porque es un conductor justamente. Y imaginemos que están en una distancia de sí, tienen una diferencia de potencial Φ1 menos Φ2, que podemos llamar Φ1,2, como pusimos acá. Entonces, ¿cómo mantenemos esa diferencia de potencial? Les muestro por primera vez una batería. Una batería es un dispositivo que lo que garantiza es que exista una diferencia de potencial constante entre dos conductores. Entonces, conectando las placas de capacitor a una batería, lo que garantizamos de voltaje Φ1,2, lo que nos garantizamos es que esa diferencia de potencial se mantenga constante, pase lo que pase. La batería proveerá la carga para que esa diferencia siempre sea Φ2 menos Φ1. Φ1 menos. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, esa batería puede ser una pila redox, como las que se usan en química. Sí, una pila, la pila común, la pila voltaica común, sí. Claro. Sí, vamos a ver la pila, la batería en un par de clases, pero sí. Perdón, ¿tu nombre? Porque no vi quién estaba hablando. Gastón. Ah, Gastón. Sí, Gastón. Bueno, lo importante que hay que saber ahora es que la batería es un garante. La batería es un garante de diferencia de potencial. Siempre cubre cualquier variación, lo cubre para mantener. Entonces, ahora metemos el dieléctrico. Entonces, al meter el dieléctrico, lo que va a suceder, y lo vamos a ver más en detalle, es que el dieléctrico va a sufrir una polarización y se va a acumular carga negativa en el borde del dieléctrico. Este dieléctrico, supongan que llena todo el vacío. Vamos a suponer que este dieléctrico llena todo el vacío entre las placas. Entonces el dieléctrico va a sufrir la acción del campo eléctrico generado por este capacitor, y va a desarrollar una capa superficial de carga negativa que se enfrenta a la capa que tiene carga positiva en el conductor. La capa negativa va a quedar enfrentada a la capa positiva en el conductor. E inversamente se va a armar una capa
positiva en el borde del dieléctrico que está justo al frente de la capa del conductor que acumula carga negativa. Bien, entonces lo que va a hacer eso es aumentar la cantidad de carga que va a poblar el conductor, los conductores, tanto el de arriba como el de abajo. Entonces va a aumentar la carga, para mantener la diferencia de potencial, va a aumentar la carga sobre el conductor, que está frente a la capa de dieléctrico de sentido contrario, y entonces la carga acumulada ya no va a ser Q0, como habíamos visto en el caso del vacío, sino que en vez de poquitas signos más, vamos a tener muchos signos más, va a aumentar. ¿En qué proporción aumenta? En un factor K, que por supuesto es mayor que 1, porque la cantidad de carga es mayor. ¿Cómo mido eso? ¿Cómo se puede medir? Bueno, se puede medir por la cantidad de carga, de corriente eléctrica disipada. Ya vamos a ver cómo se puede medir haciendo pasar la carga por una resistencia. Entonces, nuevamente es algo que vamos a ver cuando veamos circuitos, muy dentro de muy poco. Pero se puede medir y se puede verificar que hay más carga acumulada en el capacitor. Bueno. Bueno, entonces, hagamos un análisis ahora respecto a los campos. ¿Qué sucede con los campos? Entonces, el campo en el vacío, si sabemos la diferencia de potencial, que es φ1 menos φ2 entre las dos caras, el campo entre las dos placas es constante y va a valer φ1, 2 o φ1 menos φ2 sobre S. Eso es una cuenta bastante simple. Ahora, nosotros metemos el dieléctrico y la diferencia de potencial sigue siendo la misma. Entonces, si la diferencia de potencial sigue siendo la misma, el campo eléctrico no va a variar. El campo eléctrico aquí adentro no va a variar. Pero lo que sí varió fue la carga, como ya dijimos, porque se puede medir, en el conductor. Y al frente de esa carga que ha aumentado en la superficie del conductor, se va a situar una cantidad de carga que no es libre de correr porque el dieléctrico no es un conductor, y que como es de signo contrario, se va a intentar contraponer a la cantidad de carga que hay en el conductor. Mientras tanto, el campo dentro del conductor, no en el borde del conductor, acá estamos viendo la tapa de arriba, ¿sí? Estamos viendo la tapita esta de arriba. Entonces, si nos apartamos, nos metemos adentro del conductor y dejamos la superficie del conductor, sabemos que como tal, el campo tiene que ser cero ahí adentro. Entonces vamos a tener dentro del conductor, aquí, en la cara superior del capacitor, campo cero, en el borde tengo las cargas, pasando del otro lado donde está el capacitor, donde está el dieléctrico, en el dieléctrico voy a tener cargas que no pueden moverse de signo contrario. Entonces lo que podemos hacer es aplicar el teorema de Gauss. ¿Y dónde lo aplicamos? Y bueno, nos ingeniamos para tener una superficie cerrada, como este cilindro, cuya tapa superior se meta adentro de la región en donde E vale 0. Es decir, adentro del conductor, más allá de la capa de la superficie del conductor, nos metemos más adentro. Y la otra tapa se mete adentro del dieléctrico, encerrando la carga positiva en el conductor y la carga negativa del dieléctrico polarizado. Entonces, la dirección del campo, suponiendo que las placas son muy grandes, que la distancia es muy pequeña, ignoramos los efectos de borde, el dieléctrico por ser un dieléctrico simple, no va a introducir ninguna simetría en el campo, ni nada raro. Entonces, vamos a suponer, es razonable suponer que el campo va a dirigirse en esta dirección. Entonces, sí.
¿Por qué delta A tiene un vector? Ah, porque vamos a hacerlo, este va a ser el vector diferencial de un vector incremento de área, un vector área que tiene módulo igual a la superficie de esta tapa y que tiene dirección normal al área. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Y esperamos que todo a lo largo de esta tapa E valga siempre lo mismo. ¿Está? Entonces no hay que, la integral no va a ser un lío, la integral sobre esta tapa. ¿Qué es lo que estoy buscando acá? Calcular el flujo eléctrico, ley de Gauss. ¿Sí? Entonces, si el campo eléctrico apunta siempre en la dirección así, siempre hacia abajo, el flujo a través de esta superficie va a ser cero y acá el flujo va a ser cero, entonces el flujo total eléctrico va a ser simplemente el flujo a través de esta tapa. ¿Y cuánto va a ser el flujo eléctrico? El flujo eléctrico es la integral de cerrada sobre la superficie de toda esta tapita de E por el área, delta A, que es un pedazo de área, por eso le puse delta A y no le puse diferencial de A. Y ese flujo, por ley de Gauss, ya lo sabemos, no tiene ningún coseno porque los dos vectores son paralelos. Acuérdense que esto es la integral de E diferencial de área, producto interno. Pero como son paralelos, se simplifica y queda esto. ¿Y eso qué es igual? Eso es igual a carga encerrada. Acá, carga encerrada sobre... acá me confundí. Carga encerrada sobre epsilon 0 y las cargas que están en el dieléctrico sobre epsilon 0. ¿Está? Acá no va el A. Cargas en el conductor. Sí, acá me faltó delta A multiplicando acá y acá y acá. Después, a ver si puedo arreglarlo ahora. Ahí. Vamos a arreglarlo, ya que se puede. Ponemos delta acá. Acá. Ahí. Acá. Y ahora se me fue para abajo. Acá. Ahí va. Ahí. Y acá. Bueno, muy bien. Después se los arreglo bien para que quede bien en las diapositivas de la clase. Entonces, ¿qué es esto? Toda la carga que hay en el conductor, toda, dividida el área de la placa, ¿no? Eso me da la densidad superficial de carga. Multiplicado por ese pedacito de área, me va a dar la cantidad de carga encerrada dentro de esta superficie. ¿Está? Por eso hacía falta multiplicarlo por delta A. Entonces, eso aplica a la carga que hay en el conductor que encerré, que es esto, más la carga del dieléctrico que también encerré, que son estas. Entonces, esa cantidad de carga que hay acá es la carga total en el conductor dividido A por delta A, y la carga total que tiene todo el dieléctrico dividido A, que es la misma área que el área del capacitor, por delta A. Bueno, ¿y cuánto es eso? Bueno, en el conductor aumentó la cantidad de carga porque puse el dieléctrico, entonces queda kappa, ese factor de aumento de la carga, por Q0, que es la carga que había antes que pusiera el dieléctrico, dividido A por delta A,
y no sé todavía cuánto vale, cuánto se acumuló de carga en el dieléctrico. Acuérdense que la carga Q0 se puede mover, la carga KQ0 se puede mover tranquilamente por el conductor, la carga Q' no se puede mover, porque es la carga de polarización de un dieléctrico, no se puede mover libremente. Pero igual es una cantidad que vamos a sacar, ya vamos a averiguar cuánto vale, y esa carga Q' la tengo que dividir por A, por el área de esta cara, y multiplicarla por el pedacito de área que corto yo con esta superficie cerrada que estamos mostrando acá. Y bien, ¿y qué habíamos dicho? Y habíamos dicho que el campo es el mismo, que el campo era el mismo. Entonces, ¿cuánto valía ese campo? Valía Q0 sobre epsilon 0 sobre A. Y estoy simplemente poniendo eso por el delta A. Entonces reemplazo E por Q0 sobre epsilon 0 sobre A y lo multiplico por delta A, que es este delta A que está acá. Entonces, ¿qué me queda de este lado? Me queda algo, me queda una expresión de la que puedo tranquilamente despejar Q'. Y saco Q' y me da esto. Esta es la carga que está en el borde del dieléctrico. Esa es la carga que se generó por la polarización del dieléctrico y que quedó en la capa del dieléctrico que está justo al frente de la capa conductora, de la cara conductora de la placa del capacitor. ¿Y cuánto vale eso? Bueno, vale 1 menos kappa, Q0. Kappa, como ya está definido, es mayor que 1, entonces 1 menos kappa dice va a ser de sentido opuesto, esta resta va a dar un signo opuesto a kappa, multiplicado por Q0. Entonces la carga acumulada en el dieléctrico es proporcional a la carga inicial que había en el capacitor, antes de poner el dieléctrico. Bueno, vamos a definir ahora, ya dijimos, la carga que está en el capacitor se mueve tranquila, en el conductor se mueve tranquilamente, de manera de garantizar que adentro del conductor el campo sea cero. Ese tipo de carga se llama carga libre. Se puede mover. La carga en el borde dieléctrico que se acumuló producto de la polarización, la vamos a llamar carga ligada a las moléculas del dieléctrico. Por eso está ligada, no están en una banda que les permita a los electrones atravesar las moléculas tranquilamente, sino que están ahí presos de sus moléculas. Entonces, por eso se llaman cargas ligadas o de polarización. Ahora vamos a ver por qué queda esa cara polarizada de un signo arriba y del otro abajo. Ya vamos a ver por qué. Y kappa se llama la constante dieléctrica. Es adimensional, como ya vieron, es simplemente una cantidad mayor que 1. Y bueno, y acá vemos varios valores de la constante para distintas sustancias. Bien, tenemos gas, tenemos líquidos, sólidos. Muy bien. Ahora bien, sin darnos cuenta, lo que hicimos fue aplicar la ley de Gauss, pero ahora en un terreno diferente al que la venimos aplicando antes. La aplicamos para dieléctricos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Y podemos retroceder y plantear ya la ley de Gauss para dieléctricos. La ley de Gauss queda así. Lo que hicimos fue agarrar una superficie S, que fue esta superficie S cerrada, calculamos el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie, integrando el campo eléctrico a lo largo y a lo ancho de esa superficie, que tiene que ser cerrada,
Y para los dieléctricos, esta integral tiene que ser igual a la carga libre encerrada, solamente a la carga libre, presten atención ahí, dividido una cantidad que se llama epsilon. ¿Y epsilon cuánto vale? Epsilon va a valer kappa por epsilon 0. Entonces lo que hicimos acá fue, fíjense que para el caso anterior, calculamos el flujo y ese flujo nos daba Q0 sobre epsilon 0A por delta A, ¿no? Entonces, acá pueden ver claramente que si la carga aumenta una cantidad, la carga libre encerrada al meter el dieléctrico aumenta una cantidad kappa, y lo mismo le va a pasar al sigma, que va a aumentar la densidad de carga, va a aumentar una cantidad kappa. Esto lo voy a dividir por epsilon, que es kappa por epsilon 0, y me va a dar lo que acabamos de calcular. Entonces, para los dieléctricos, lo único que importa cuando calculamos el campo eléctrico es la distribución de cargas libres, es decir, la distribución de cargas que están en los conductores, o son cargas que pueden estar dentro de un dieléctrico, pero que no son las cargas propias del material, y las cargas de polarización no importan. Lo que sí tengo que acordarme de meter acá, en vez de epsilon 0, como lo hacía en el vacío, le pongo epsilon, y epsilon es kappa por epsilon 0. Entonces es exactamente lo mismo que en el vacío, salvo que acá pongo las cargas libres y acá en vez de epsilon 0 pongo epsilon. Esa integral de volumen se hace sobre el volumen encerrado por la superficie cerrada S. Entonces la relación entre V y S es que V está encerrado por una superficie que tiene que ser cerrada, porque la ley de Gauss se aplica a partir del flujo de campo eléctrico a través de una superficie que está cerrada, que no tiene abertura. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Quedó claro eso? Chat tenemos. Bien. Por lo general, yo no he visto menor que 1. No he visto, al menos en los dieléctricos que vamos a usar, son mayores que 1 los valores de K. Así que supongamos que van a ser mayores que 1, ¿sí? Santino dice, a medida que aumenta el kappa, ¿qué es lo que cambia experimentalmente? Y cambia la cantidad de carga acumulada para diferencia de potencial constante. Y eso lo que permite es que lo que permite es acumular más carga. Si yo tengo ahora un capacitor que me permite que para la diferencia de potencial que le puedo poner acumule una carga Q0, yo puedo acumular aún más carga metiéndole un dieléctrico adentro. Entonces, al meter un dieléctrico adentro, lo que hago es acumular aún más carga en las placas del capacitor. Mejora la capacidad del capacitor. Bueno, muy bien. Un mayor capa implica una mayor respuesta del dieléctrico. Sí. Después había una pregunta de Santiago.
de n por ds. ¿Quedó clara esa pregunta, Santiago? No sé si esa se me pasó. Era una pregunta anterior que no alcancé a ver, perdón. Perfecto, Santiago, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ley de Gauss para dieléctricos es lo mismo, pero solamente tengo que ver las cargas libres, las cargas no de polarización, cuando integren volumen, en las cargas que me quedan adentro de ese volumen, encerrado por la superficie cerrada S, y en vez de epsilon 0 tengo que poner epsilon. Y listo. Podemos ir un poquito más allá y pasar el epsilon multiplicando, en el caso de los dieléctricos simples que estamos viendo ahora, dieléctricos que no dependen, cuya propiedad capa no depende de qué lugar no varía dentro del dieléctrico. En ese caso podemos pasar el epsilon acá adentro, y si definimos el campo D, que se va a llamar corriente de desplazamiento, como epsilon por E, nos queda que la integral, el flujo del campo D, que es epsilon por E simplemente, a través de la superficie S cerrada, va a ser igual a la carga libre encerrada, es decir, la que no es de polarización, es decir, la integral en volumen de ρ libre, de las cargas que no son producto de la polarización a lo largo y a lo ancho del volumen D, de V. Entonces la superficie cerrada S es esta, es el borde de este poroto, parece, e integro simplemente el producto de D por diferencial de área en cada punto, lo sumo, eso me da el flujo, y eso tiene que ser igual a la cantidad de carga libre que quedó acá dentro de este volumen. De hecho, la expresión para las ecuaciones de Maxwell, a las que vamos a llegar de a poquito, en el caso de los materiales, en el caso de materiales no del vacío, incluye, en esas aparece el vector D en vez del vector E. Bien. Bueno, vamos a ver ahora cómo se produce la polarización, con un modelo muy simple, muy de juguete. Entonces, imagínense que tenemos moléculas. Esas moléculas, contamos los electrones, contamos los protones y el número nos da igual. Entonces, cuando nosotros querramos representar su potencial como una serie de distintos momentos de su potencial, el momento de orden cero, es decir, ver a la molécula como si estuviéramos muy lejos de ella, esperamos que se vea como una carga puntual. La carga puntual va a tener una carga neta igual a cero, porque la suma de las cargas positivas y las negativas se van a anular. Entonces, vamos a pensar en el siguiente orden, que es el momento de orden el momento dipolar. Entonces, la mayoría de las moléculas van a tener momentos, y ese momento dipolar va a deberse a la diferencia en la avidez de electrones que van a tener los distintos átomos que componen la molécula. Entonces podemos ver el caso muy simple acá en la molécula de agua. En la molécula de agua, la disposición de los electrones es así, con el oxígeno siendo el de mayor electronegatividad, con mayor avidez de electrones, y eso origina que este lado de la molécula esté más cargado negativamente que estos dos extremos de la molécula, que van a estar más cargados positivamente. Entonces, de ese desbalance en las cargas dentro de la molécula va a aparecer, va a surgir el momento dipolar.
Ahora, si sumamos la cantidad de protones y electrones, me va a dar 0. ¿Está? Entonces, sirve mucho, como primera aproximación, representar estas moléculas como pequeños dipolos y ver qué le sucede a un dipolo cuando lo exponemos a un campo eléctrico uniforme en particular. Entonces veamos eso. Representemos entonces a una molécula como un dipolo. Es decir, un conjunto de dos cargas, las vamos a simplificar, vamos a poner una carga Q y una carga menos Q, separadas por una varilla rígida, no conductora, para que no fluya la corriente de una a otra, de largo S. Entonces la suma de las cargas me va a dar 0, con lo cual el momento del potencial de orden 0 va a ser 0. Y el momento dipolar de este conjunto va a ser no nulo y va a ser simplemente Q por S. Eso va a ser un vector que va a apuntar en la dirección que va de la carga negativa a la positiva, y por eso lo represento con un versor P, que simplemente lo que hace es indicar, el versor P es un vector de módulo 1 que lo único que indica es hacia qué lado apunta, ¿no? Pero la magnitud de ese dipolo va a ser, de ese momento dipolar va a ser Q por S, ¿sí? Bien. Ahora supongamos que sumergimos este dipolo en un campo eléctrico uniforme. Y supongamos que el dipolo que el campo generado por el mismo dipolo no nos va a interesar. Vamos a ver qué le pasa al dipolo. ¿Qué le pasa al dipolo frente al campo eléctrico? ¿Cuál va a ser el efecto que el campo eléctrico externo le va a hacer al dipolo? Bueno, supongamos que las fuerzas únicas que actúan son las fuerzas electrostáticas. Entonces nos olvidamos de la gravedad, nos olvidamos de otra fuerza que no sea la fuerza de Coulomb. Entonces, bueno, sobre la carga esta Q que está arriba, el campo eléctrico E, que va a ser el mismo en todos lados, por eso es un campo uniforme, va a originar sobre esta carga una fuerza externa Q por E. Como Q es positivo, la fuerza F va a apuntar en la misma dirección que E. ¿Está? Acuérdense que de la ley de Newton para rígidos, que la masa total por la aceleración del centro de masa es igual a la suma de las fuerzas externas. ¿Está? O sea que el efecto de la varilla rígida no suma acá. ¿Está? Bien, esa era una de las ecuaciones que tenemos que tener en cuenta para el rígido. La otra es la de la suma de los momentos, ¿no? Respecto a algún centro de momento que tenemos que definir. Entonces, a Q, el campo E le hace una fuerza F para este lado. A menos Q, el campo E le hace una fuerza F, pero en este sentido. Entonces va a ser menos F, este vector, pero con signo, con dirección, con sentido opuesto. El módulo de las dos va a ser Q por E. Bueno, la fuerza resultante sobre el centro de masa entonces va a ser 0. ¿Por qué? Porque va a ser más F y menos F. Entonces ya sé que el centro de masa de este conjunto no se va a acelerar. El problema ese del centro de masa está resuelto. Ahora tengo que ver cómo va a girar, si gira o no. Entonces para eso tengo que ver la ecuación de los momentos. Entonces vamos a definir un centro de momento que no esté acelerado, y el centro de masa es el candidato ideal para esto, así que voy a tratar de sacar el momento
respecto al centro de masa, de estas dos fuerzas. Y lo que vamos a ver es que va a haber un torque, es decir, va a haber un momento que haga que esta varilla tienda a alinearse con el campo eléctrico. Entonces tomamos el centro de masa y calculamos el momento de la fuerza esta de acá arriba respecto al centro de masa. Eso es simplemente el producto vectorial de este vector R, que va desde el centro de masa hasta la carga Q, producto, y el vector F. Entonces, R por F es una de las dos componentes del momento respecto de las fuerzas externas respecto del centro de masa. El otro término va a ser este vector, que es menos R, porque está a la misma distancia y en dirección opuesta, por el vector F, ahora con menos, porque apunta en el sentido opuesto. Entonces va a ser el vector menos R, producto vectorial, la fuerza menos F. Entonces, menos y menos me da más, entonces esto se suma dos veces y me da dos veces R por F. Y como falta la dirección de N, y la dirección de N en este caso me da metiéndose adentro de la pantalla. No hacia afuera de la pantalla como puse acá. Vamos a poner hacia adentro de la pantalla. Entonces, R por F, regla de la mano derecha, entonces se mete adentro de la pantalla y sale para este lado. Bien. ¿Cuánto va a valer R? Bueno, vale S sobre 2. Que con este 2 se va. Y el módulo, ¿cuánto va a valer? Y bueno, el módulo de un vector, producto vectorial por otro, es el módulo de uno por el módulo del otro, multiplicado por el seno del ángulo entre ellos. Entonces, si yo pongo que θ es el ángulo entre F y R, me va a quedar S por Q por E por el seno de θ. Pero si me pongo bien a ver, esto es el módulo del vector P, y esto es el módulo del vector E, y θ es el mismo ángulo que hay entre el vector P y el vector E. Entonces, el vector torque, o el momento de las fuerzas externas, es simplemente P vector E. Entonces, en vez de escribir esto, yo puedo escribir simplemente esto. Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer ese torque? Lo que hace ese torque es tender a que el dipolo se alinee con el campo. De manera que el extremo positivo termine de este lado y el extremo negativo termine del otro. Esa va a ser la situación en la que el dipolo va a tener su menor energía potencial. Entonces, conclusión, y no vamos a entrar mucho en detalle, pero queda bastante claro que si una molécula dipolar no está alineada respecto al campo, el campo le va a hacer un torque, de manera que esa molécula se alinee con ese campo. Profe. Sí. Pero si el dieléctrico es sólido, ¿cómo van a hacer las moléculas para reorientarse si probablemente estén teniendo interacciones
bueno, no sé, hay distintos sólidos, ¿no? Pero Sí. podrían ser Ujú. fuentes de hidrógeno o fuerzas de London muy fuertes, o podría ser un polímero que son moléculas gigantescas y por eso es sólido. Sí, yo creo que va a Perdón. haber, no sé si la polarización es total, lo que va a tender el campo eléctrico también depende de la intensidad, ¿no? Pero lo que va a hacer tender el campo va a tender a alinearlo. Que lo logre va a depender justamente de la estructura del material, pero va a tender a hacer eso, en la medida en la que el sólido pueda. No quiere decir que lo va a alinear perfectamente en un sólido, digamos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Eh, En el chat hay un par. sí. Gonzalo, ¿de eso dependerá el valor de K? Sí. Eh, y esto es el fundamento de la resonancia magnética. Eh, de eso, no, me parece que tiene que ver más con el campo magnético. Pero lo veo y después te digo. Es eso, ¿no? Resonancia magnética. Perfecto. Bien. Eh, bueno, entonces, eh, acá tenemos tres ejemplos de moléculas dipolares. Entonces, estas moléculas tienen distintos valores de P. ¿Cómo se mide ese P? Se mide en device, en una unidad que es propia del sistema CGS. ¿Qué es lo que pasa? En el sistema SI las cantidades son muy pequeñas como para expresarlas en coulomb por metro, fíjense, del orden de 10 a la 30 coulomb por metro, a la menos 30, perdón. En el caso, bueno, y aquí está la, la estrella del día, la fosfina también tiene un momento eléctrico dipolar no nulo. Bien, creo que, a ver si, sí, tenemos ahora podemos hacer un descanso ahora. Eh, Antes me dicen si hay alguna pregunta, alguna duda. Yo tengo una, pero que es medio de curiosidad, así que Sí. si alguien tiene una duda más, más de la materia, que la haga primero. Bueno, aparentemente no. Decime, Gastón. Sí, entonces un campo eléctrico puede ayudar a que cambie un estado de agregación de algún material. Eh, no sé si podés, lo que pasa también es que no podés, como dijimos, no podés someter a un dieléctrico a campos eléctricos muy altos, porque podés provocar la ruptura del material. Eso pasa cuando se arma un arco voltaico, ponele, cuando hay una ruptura del material por el campo eléctrico que le estás aplicando, lo podés romper y por ahí va a circular la corriente. Van a poder saltar las cargas que están en el conductor, van a poder pasar al otro. En cuanto a ese efecto sobre el material, no soy tan experto en eso. No sé si es a eso lo que te referís. Claro, sí. ¿Y qué Pero le pasa al material cuando se rompe? Una vez que lo dejaste de exponer al campo, ¿cómo queda? lo que hay se forma un arco. Se forma un arco de corriente muy alta que, que va o a atravesar o lo daña al material o el material puede romperse, directamente se puede romper. Y en ese caso, eh, la corriente
puede circular. Entonces, fíjate si vos pusieras un medidor de corriente a ambos lados del dieléctrico, mientras vos no le pongas un campo eléctrico muy alto, esa corriente va a ser siempre cero, para distintos valores de diferencia de potencial. Una manera es darle manija al phi 1 menos phi 2 y seguir aumentando. Pero va a llegar un momento en el que al aumentar ese voltaje, la corriente ya no va a ser cero. Va a empezar a saltar carga de un conductor al otro pasando por el medio. Y eso se va a facilitar porque va a cambiar la estructura del dieléctrico, ya sea rompiéndolo mecánicamente como una ruptura mecánica o alterando su composición, alterando su estructura interna, no su composición, su estructura interna. Claro. Es lo que pasa con los rayos. Eso lo vamos a ver la próxima clase, pero así, medio someramente. Porque por ahora no nos interesa esos fenómenos de destrucción, de alteración de la estructura de un material por aumento en la diferencia de potencia. No vamos a ir hasta ahí nomás. Después vamos a seguir por otro lado. Bueno, son las 6 en punto. Si quieren, nos volvemos a encontrar a las 6:10. ¿Les parece? 6:10. ¿Nos volvemos a encontrar? Sí. Bueno, 6:10, volvemos. Aprovechen para descansar un poco. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a volver para atrás una vez que ya comprendimos de qué manera actúa un campo eléctrico uniforme, como el campo eléctrico que genera en dos placas de conductores planas y paralelas, sobre moléculas dipolares. Ya sabemos qué es lo que ocurre. Va a tender, mediante un torque, va a tender a alinear esas moléculas, y lo que en un principio es un dieléctrico no polarizado, con sus dipolos desordenados, va a tender a organizarse de manera que los signos, el positivo, las partes positivas se van a intentar acercar a la placa cargada negativamente, y las partes y los extremos negativos de las moléculas van a tratar de acercarse a la placa del conductor que esté cargada positivamente. No, como decíamos antes, esto no va a ser una alineación perfecta, pero va a generar una orientación más ordenada que una orientación que si ese campo no existiera. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y aquí vamos a contarlo un poco más rápido que como está en el video del cuatrimestre pasado. Pueden ver los detalles en el video del cuatrimestre pasado. Lo que pasa es que esta alineación de las moléculas va a ser tal que las moléculas más cercanas al borde van a dejar sobre este borde un exceso de carga positivo que no va a ser compensado por la parte negativa de una capa de dieléctrico que no hay. Entonces, de este lado va a haber un exceso de carga positiva producto de los extremos positivos de la última línea de cargas del dieléctrico, y de este lado va a quedar una capa negativa. Y en medio van a ir compensándose las cargas positivas y negativas
puesto que al lado de un negativo, dentro del material, dentro de un negativo va a haber un positivo. Y de esa manera, a nivel macroscópico, se va a formar una densidad de carga negativa frente a la capa conductora con cargas positivas, y se va a formar una capa de polarización positiva frente al conductor que tiene cargas negativas. Bueno, ¿cómo es esa carga? Bueno, tiene que ver con una cantidad que se llama P. Esa cantidad esa densidad de carga superficial de polarización tiene que ver con un vector que es un vector polarización, que es el momento dipolar por unidad de volumen, cuyo módulo da esa densidad de carga en cada una de las capas. Entonces, si tenemos acá un dieléctrico y aquí arriba tenemos una capa conductora con carga negativa, se va a golpar la carga positiva de polarización justo por debajo de esa placa cargada negativamente, con una distribución de carga igual a P y una distribución superficial de carga menos P en el otro extremo. Este es para el caso de placas conductoras planas y paralelas. Yo lo cuento un poquito mejor, un poquito más en detalle en los videos, si quieren, en los videos del cuatrimestre anterior, pero lo que quiero que quede claro es qué es lo que se termina formando producto de ese alineamiento, ese ordenamiento de los dipolos moleculares. Lo que termina ocurriendo es terminamos teniendo una distribución de carga de polarización de un signo arriba y del signo opuesto abajo. Esa polarización va a su vez generar un campo eléctrico del dieléctrico que se va a oponer al campo eléctrico externo generado por el capacitor, por las dos placas de material conductor. ¿Cómo va a ser ese campo? Ese campo va a ser menos P, se puede obtener la expresión para ese campo, y eso da menos P por epsilon 0, dividido a epsilon 0. Entonces, P va a tener la misma dirección que el campo externo, y el campo que se opone, del dieléctrico al campo externo va a tener la dirección opuesta. Entonces, el campo eléctrico va a tender a restar, va a tender a oponerse al campo eléctrico externo. Entonces, cuando uno tenga un problema como el que acabamos de mostrar, va a haber, uno puede suponerlo como la superposición de dos problemas. Por un lado, un capacitor vacío con el exceso de carga kappa Q0 y menos kappa Q0, y por otro lado, un dieléctrico polarizado que genera un campo eléctrico de polarización que está basado en ese vector P y que apunta en dirección opuesta. Entonces sumamos los dos efectos y tenemos el efecto total, el campo total. Entonces juntamos las dos cosas y el campo real entre las placas va a ser la suma de esto menos esto. Entonces el E final dentro de las placas va a ser kappa por E menos P sobre epsilon 0. Y entonces a esto lo podemos escribir de esta manera, sacando factor común E. Fíjense que podemos sacar factor común E, y en los dieléctricos más simples,
esto es una constante, como ya vimos, y esto se denomina susceptibilidad eléctrica del material, lo cual implica que el vector de polarización, el P, va a depender de E linealmente. Entonces de ahí es que decimos que los dieléctricos que más simples se comportan de manera lineal. Va a haber una respuesta que va a ser proporcional de la polarización respecto al campo externo en el cual ponemos al dieléctrico. En la mayoría de los dieléctricos simples, también cuando quitamos el campo externo, se vuelve a desordenar la distribución de dipolos moleculares. Acuérdense que acá también es importante la función de la temperatura como un indicador de la agitación térmica de las moléculas. Entonces, también va a depender de las condiciones de temperatura. Bien, vamos a resumir entonces, a fijar un poco más los conceptos. Hasta ahora vimos qué pasaba si tengo una batería, tengo un capacitor. Esto es una representación de un circuito en donde hay una batería conectada a un capacitor. La batería se encarga simplemente de garantizar una diferencia de potencial Φ1, 2. Hay preguntas, perdón. Perdón. Pregunta Lucio. Perdón, chicos, que no vi el paso entre el P pequeño y el P grande lo pueden ver en el video del cuatrimestre anterior. Básicamente lo que se hace es pasar a una densidad de polarización integrando los pequeños P's de las moléculas. Entonces el P es algo que caracteriza la polarización a nivel macroscópico ya. Es distinto al P minúsculo, a la P minúscula, digamos. Y lo que indica el P mayúscula es cuánta carga de polarización se estableció en cada una de las superficies. En la superficie contigua a la carga positiva vas a tener menos P, y en la superficie contigua a la placa del capacitor con carga negativa va a estar más P. ¿Sí? Este P es momento dipolar de polarización por unidad de volumen, es como una densidad. Pero bueno, lo más importante, lo más importante a recordar acá es que para este tipo de dieléctricos, que son los dieléctricos simples, ese P va a ser una medida de la oposición del dieléctrico ante un campo externo. Y esa respuesta del dieléctrico lineal va a ser proporcional al campo externo que yo le ejerza. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bárbaro. Bien. Disculpen que no había visto las preguntas. Bien, entonces recapitulando. Teníamos una batería. Esa batería garantiza diferencia de potencial constante entre las dos placas de este capacitor. Tengo una carga Q. El capacitor está vacío. Le meto un dieléctrico. Ese dieléctrico tiene una constante que ahora es kappa sub E. Kappa. ¿Vamos? ¿Qué es lo que va a pasar?
mientras yo mantenga la diferencia de potencial constante, va a aumentar la carga acumulada en cada en cada placa del capacitor. El campo total en el dieléctrico no va a cambiar, porque va a haber un campo que se oponga, pero a la vez el campo externo se va a aumentar, entonces el campo dentro del capacitor, dentro del dieléctrico no va a cambiar. Perfecto. ¿Es el único caso? No. Podemos ahora pensar en un capacitor en donde la carga total sea constante. Y dejamos que la diferencia de potencial varíe. Entonces imaginemos una placa cargada con carga Q. Acá va a haber carga menos Q acumulada. Y imaginemos que nosotros pudiéramos medir la diferencia de potencial entre las dos caras a lo largo de nuestro experimento. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando yo meto un dieléctrico llenando todo el espacio entre las dos cargas, entre las dos placas, de constante kappa sub E? Lo que observo es que la diferencia de potencial entre las dos placas cae. Recuerden que ahora ya no tengo una batería que está permanentemente arreglándoselas para garantizar la misma diferencia de potencial. Ahora lo único que se conserva aquí es la carga. Entonces voy a tener la misma cantidad de carga que antes, pero voy a tener un potencial menor. ¿Cuánto cae el potencial? Va a caer en un factor kappa sub E. Entonces, al colocar el dieléctrico a Q constante, sin batería, el potencial va a caer en un factor kappa. Y de la misma manera, el campo va a caer, porque ahora la nueva diferencia de potencial va a ser phi sub 2 sobre phi 1,2 sobre kappa E, y el campo, por lo tanto, va a caer a phi 1,2 sobre S kappa E, siendo S la distancia entre las placas, ¿no? Ahora, vamos a la definición de capacidad. Y acuérdense que capacidad era carga sobre potencial, diferencia de potencial. Entonces lo que pasó ahora es que la capacidad volvió a aumentar, pero no por el aumento de la carga, sino por la caída del potencial. Se achicó el denominador, entonces aumentó el cociente. Entonces nuevamente la capacidad va a aumentar. ¿Está bien? Entonces sin batería, a Q constante, la introducción de un dieléctrico lo que hace es aumentar también la capacidad. Bien, y podemos plantear lo mismo que vimos para el caso de cuando teníamos una batería. Tenemos ahora un campo que determinamos una superficie donde vamos a aplicar la ley de Gauss y tenemos en el conductor la misma carga libre, porque no va a cambiar la carga porque la diferencia de potencial ya no está asegurada por una batería de que se mantenga constante. Y sabemos que el campo va a haber disminuido en un factor kappa. Entonces, vamos a ver cuánto vale la carga acumulada por polarización en el dieléctrico cuando no tenemos la batería. Entonces, de vuelta, tomamos esta superficie cerrada,
calculamos el flujo a través de esa superficie cerrada, y eso me da, de la misma manera que antes, solamente el flujo a través de esta tapa, porque el campo no es perpendicular al vector normal a la superficie en este costado, y aquí, en donde está el otro extremo de este cilindro, el campo eléctrico, por estar dentro del conductor, da 0. Entonces, nuevamente, E por A es E delta A, la integral de diferencial de área queda solamente en esta etapa. Entonces, en esta etapa es E por producto interno por el vector delta A, que tiene como módulo esta área que está aquí, y eso es E por delta A, porque los dos vectores son paralelos. ¿Y cuánta carga encerré? Bueno, la carga que encerré es toda la carga que había acá, la carga libre que quedó acá dentro de la superficie S. ¿Y cuánto es eso? Es sigma sub 0, que es Q0, la carga, dividido el área de la placa, por el pedacito de área que encerré, el pedacito de área transversal que encerré. Entonces eso es Q0 sobre A por delta A. Y de este lado, y del lado del dieléctrico, toda la carga de polarización acumulada en esta capa del dieléctrico es QP dividido el área del dieléctrico que está en contacto con la placa del capacitor, que es A, es la misma área, y eso me da un sigma P que tengo que multiplicar por delta A. Y supongo que QP es mayor que 0, por eso le pongo en menos. Entonces, el flujo es igual a la carga encerrada, que es todo esto, dividido epsilon 0. También lo podemos hacer con la ley de Gauss para dieléctricos, que también la vimos. Es equivalente, es lo mismo. Y de la misma manera, bueno, y de esa manera obtenemos cuánto vale el campo eléctrico dentro del dieléctrico. Eso vale Q0 menos QP sobre epsilon 0 por A. Simplemente simplificamos el delta A que está acá. ¿Bien? Bien. Pero ese campo E, es igual al campo que teníamos antes que hubiera el dieléctrico dividido K. Entonces quiere decir que el campo cuando no había dieléctrico es E por capa, perdón, capa, no quise decir K, capa. El campo antes que hubiera dieléctrico es el campo cuando hay dieléctrico por capa. Y eso que era igual a Q0 sobre epsilon 0 A. ¿Sí? Este campo de 0 es antes que pusiéramos el dieléctrico. Entonces, lo que yo puedo hacer es meter la expresión para E acá. Y de ahí saco QP, que es lo que me interesa. Que es lo que obtengo entonces, QP es Q0 por 1 menos 1 sobre K, o bien, también lo puedo hacer lo mismo dividiendo por A, y me sale la densidad de carga de polarización. ¿Mm? Bien. Perfecto. Entonces, acuérdense que kappa es mayor que 1, entonces esto es menor que 1, este número es positivo, mayor que 0 y menor que 1, pero acuérdense que a QP yo le había puesto un menos antes. Entonces, la carga
menos QP va a estar enfrente a la carga Q0 y la carga más QP va a estar enfrente de la carga menos Q0. ¿Mm? Bien, entonces, ya vimos qué pasa cuando pongo dentro de un capacitor plano un dieléctrico, lo lleno de dieléctrico para potencial constante, es decir, con batería. ¿Qué pasa? Aumenta la carga. Cuando, no, cuando lo hago a carga constante, es decir, no lo conecto a una batería, baja la diferencia de potencial y el campo. Esas dos cosas, ¿qué generan en la capacidad? Generan un aumento en la capacidad. ¿Está? Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con la energía? La energía de un capacitor, ya pudieron ver en las clases anteriores, viene dada por esta expresión, donde tenemos que por un lado está la capacidad y por otro lado está la diferencia de potencial, que acá yo le puse delta V, pero en realidad es phi 1,2, es lo mismo, al cuadrado. Esta es la expresión para la energía. Bien, eso es cuánta energía yo puedo almacenar, cuánta energía electromagnética yo puedo almacenar en un capacitor. Bien, vamos a ver cómo varía la energía desde el estado inicial sin dieléctrico al estado final con dieléctrico para los dos casos. A potencial constante, es decir, con la batería, o a carga constante, el segundo caso que vimos, que es sin batería. Vamos a ver qué pasa en cada caso. Con batería. Bien. Es más fácil, ¿por qué? Porque la diferencia de potencial va a ser no va a variar la diferencia de potencial entre las dos placas antes y después de haber colocado el capacitor, el dieléctrico. Entonces, lo único que va a cambiar va a ser lo único que va a cambiar va a ser la capacidad. Entonces, la energía inicial va a ser U sub I inicial, un medio de la capacidad inicial sin el dieléctrico por la diferencia de potencial entre las dos placas al cuadrado, antes de poner el dieléctrico. Pero esa diferencia entre las placas de potencial, entre las placas del capacitor, esa diferencia de potencial entre las placas del capacitor, eso quiero decir, es igual después, se va a mantener, porque está la batería. Entonces, delta V final va a ser igual a delta V inicial. Entonces esto no va a cambiar. Al final, luego de que introduje el dieléctrico, voy a tener como energía un medio de la capacidad final, que va a haber cambiado porque aumentó la carga, por la misma diferencia de potencial que había antes. Entonces, la capacidad va a haber aumentado un factor kappa, eso es muy fácil porque la carga aumenta kappa por Q. Y entonces la U, la energía final, va a ser mayor a la energía inicial. Entonces, para un capacitor conectado a una batería, la energía eléctrica, electrostática almacenada en el capacitor va a ser mayor cuando haya puesto un dieléctrico que antes de colocar el dieléctrico. Entonces, ¿dónde está? ¿De dónde viene esa energía
que se adicionó a la energía inicial para tener una energía final más alta. ¿Qué les parece? El trabajo de la batería, o sea, el trabajo que ejerce la batería para compensar. A ver si hay otra. Hay carga donde no las había. Dice Santino. Santiago también contestó. Esas cargas, Santino, ¿de dónde vienen? ¿Quién las proveyó? Llegaron al capacitor, pero ¿de dónde vinieron? Yo creo que vinieron de la batería. Claro, claro, muy bien, muy bien. La batería hizo ese trabajo. Acuérdense que la batería es un muy buen garante. Provee todo lo que le pidan. Bueno, aumentó esa energía. ¿De dónde vino? La proveyó la batería. ¿Mm? ¿Quedó claro? ¿Hay alguien que no entendió? Bueno, genial. Me alegro mucho. Bueno, listo, entonces ya sabemos. ¿Qué hice yo al meter el dieléctrico adentro? Con batería aumentó la energía. ¿Por qué? Porque la energía para poner más carga, como dice Santino, que es verdad, la proveyó la batería. Genial. Vamos al otro caso. Vamos al caso sin batería. Acá se complica un poco más la cosa, porque por un lado va a aumentar la capacidad, como ya vimos, pero por otro lado va a bajar en la diferencia potencial. Es bastante directo que, ¿se acuerdan que vimos que la capacidad volvía a aumentar un factor kappa? ¿Sí? No quiero hacer toda la cuenta de vuelta, pero está acá. La capacidad va a haber aumentado un factor kappa. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial disminuye en un factor kappa. Pero por otro lado, la diferencia de potencial disminuye en un factor kappa, con lo cual la diferencia de potencial al cuadrado disminuye en un factor kappa cuadrado. ¿Ah? Entonces, esta es la cuenta que está acá abajo. ¿Sí? La U final va a ser un medio de kappa por la capacidad inicial, aumentó la capacidad, pero por otro lado disminuyó la diferencia de potencial, disminuyó un factor kappa mayor que 1. Entonces, en conclusión, UF es igual a UI sobre kappa, porque se fue un kappa con el otro, pero quedó un kappa dividiendo, ¿sí? Porque la energía depende del cuadrado de la diferencia de potencial. Entonces, acá tengo el caso opuesto. Me quedé con una energía menor a la que tenía inicialmente. Entonces, la pregunta es, ¿dónde fue? ¿Dónde fue esa energía? A ver. Puede ser que haya disminuido como la energía potencial del, ¿cómo se llama? Dieléctrico. Y entonces después tengas que hacer fuerza para sacar el dieléctrico. A ver, Gonzalo dice dieléctrico. Santiago dice polarizar el dieléctrico. Gastón, vos decís que fue al dieléctrico. ¿Eso te entendí? Sí. Bien, bien. Estaba bien rumbeado de Gastón. Santiago lo dijo correcto, bien precisamente. Se fue a polarizar el dieléctrico, pero fue al dieléctrico, efectivamente. Esa energía se fue ahí. Obviamente que estamos hablando de... bueno, ¿qué pasa al retirar el dieléctrico? Bueno, al retirar el dieléctrico, voy a volver a... el dieléctrico vuelve a reorganizarse.
a desorganizarse los dipolos. Eso también depende de si un dieléctrico guarda su polarización o no. Vamos a entrar en una discusión un poco más compleja porque hay algunos materiales que tienen cierto recuerdo de su polarización y no se despolarizan tan fácil. El dieléctrico libera energía cuando se vuelve a reorganizar. Cuando se desorganiza. Sí. Bien. Entonces, lo que le pasa al dieléctrico, acuérdense, se los cuento, pero lo que pasa con el dieléctrico, en los dieléctricos más simples, es que sacamos el campo eléctrico y se vuelve a desorganizar la distribución de las orientaciones de los dipolos, ¿no? Y ¿y cómo es? No, nada, eso, bien. Pero hay otros que sí guardan. Con los materiales magnéticos pasa lo mismo. Podemos dejar una magnetización y después cuando quito el campo, puedo dejarle una magnetización aunque quite el campo externo. Bien. ¿Alguna otra Profe, pregunta? Sí. sí, y entonces cuando sacas el dieléctrico, ¿qué pasa con la energía que tenía el capacitor? Sigue, o sea, no vuelve no la recupera, sino que la perdió porque ya se la dio el dieléctrico y sacaste el dieléctrico. Eso no me acuerdo. Si ya fue si ya fue a eso, me parece que sí. Me parece que sí. Pero entonces la carga de Tengo que ver, acumulada. tengo que ver cómo hace ahí. Es una buena pregunta. Me voy a fijar bien. Creo que sí. Creo que ya entregó. Creo que ya entregó, pero no sé si es posible volver a darle energía al capacitor. Te contesto la próxima. Ok. Está buena la pregunta, está muy buena. Bueno, creo que con eso estamos por hoy. A ver si había algo más. No. Bueno, nada, hoy era como un ensayo. Así que bueno, lo que vamos a ir haciendo, que yo creo que ya tienen práctica con la práctica justamente, es yo voy a subir estas diapositivas, las voy a subir al campus para que ustedes tengan las diapositivas nuevas y de esa manera rever todo esto, ¿sí? Ustedes acuérdense de estas preguntas que yo les doy, estas son iguales a las que tenía en el cuatrimestre anterior, así que quizás algunos de los chicos que estén recursando van a tener un poco de déjà vu, pero está bueno guardarlas en la cabeza para estudiar después, para preparar finales y eso, porque son preguntas conceptuales que son importantes. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Consulta. Bueno, muy bien, muy bien. No sé si Yamila, estás conectada. Sí, acá estoy. ¿Cómo va? Bueno, terminamos un poquito antes hoy, perdón. No, muy bien. Pueden descansar un ratito ahora.